el tema de hoy. Las vamos a repasar, no las voy a profundizar. Recuerden que la primera de ellos es tener una coherencia ontológica. Para los que están por primera vez, nosotros entendemos que el ser humano está compuesto por 3 dominios. El principal, lenguaje. Segundo, la emoción, donde lógicamente intervienen los estados de ánimo. Y número 3, el cuerpo. Desde esos 3 dominios es como nosotros definimos al ser humano, y todo aquello que queramos agregar o sumarle, lógicamente va a entrar por el lado del lenguaje. Por ejemplo, hay gente que dice, no, pero también somos seres espirituales. Todo eso está lógicamente en la parte del dominio del lenguaje. Una persona que no tiene conversaciones a nivel espiritual, o es totalmente escéptico o ateo, entonces ese dominio como que está ahí, pero está tapado, pero todo lo demás que querramos agregar, al menos desde la mirada del coaching ontológico, tiene que ver lógicamente con el lenguaje, por eso lo estamos mencionando. Número 2, la segunda competencia que es la generación de confianza. Tengamos en cuenta en una sala, en un aula, en una escuela, donde todos los alumnos y el profesor simplemente dice que, bueno, esta gente no quiere aprender o que es muy difícil enseñarles, o en una empresa donde todos los empleados se sienten mal o viven con estrés, con fatiga, sufren y se pelean, también habría que preguntarnos qué tipo de líder es el que está generando esa atmósfera, ese contexto, o también qué profesor es el que está creando esa relación y cómo está socializando con los estudiantes o con los compañeros para que ellos puedan o no aprender. Número 3, escuchar con apertura desde el compromiso del coachee. Recuerden que para un coach ontológico el fenómeno del compromiso es central en lo que es el coacheo hacia esta persona que está pidiendo coaching. Nosotros lo que hacemos como coaches es justamente acompañar procesos y facilitar procesos para la obtención de resultados, y trabajamos desde el compromiso del coachee. No podemos poner nuestra cuenta, incluso su corporalidad tiene, que lo usa, que lo condiciona. Número 4, Flor Rojas pregunta qué es un coachee para los nuevos. Gracias. Bueno, recuerden que la disciplina se llama coaching, reconocer y gestionar la corporalidad, empezando desde la cara. Hay gente que tiene cara, que ya saben qué tipo de cara tienen, y ni siquiera se dan cuenta o no la pueden gestionar, porque cuando uno cambia la cara y, por ejemplo, sonríe, ustedes saben que la sonrisa y de la química, de la frustración o de las no ventas, aprendes igual a sonreír, a mantener la mirada erguida, la cabeza levantada. Cuán importante es, ni hablemos aquel que quiera ser orador, conferencista, el tono de voz, etc. El número 7, que viene atado y unido a los otros 6, es convertirnos en facilitadores de la transformación del ser. Un coach ontológico lo que busca es transformar el observador, que el otro es, ayudarlo a que pueda transformar el observador por tema de educación del mundo. Finlandia está catalogada como la educación más avanzada, de mayor prestigio, con mayores estándares de aprendizaje entre los alumnos. Sin embargo, dice esta nota, el país escandinavo prepara un cambio radical, con lo que espera mejorar la calidad de sus escuelas a partir de este mismo año. Y lo que ellos vienen formando en los últimos años, como dice acá, de profesor a coach. Los cambios en el sistema educativo en Finlandia también implican importantes cambios para los profesores. Tengamos en cuenta que muchas veces las instituciones o los profesores hablan de los alumnos, pero no toman con los demás. Estamos hoy acá teniendo un encuentro de coaches, futuros coaches profesionales, líderes. Entonces dice esta nota que el trabajo dejará de estar basado tanto en clases, entre comillas, magistrales, y será más parecido al trabajo de un mentor que guía, o de un coach, que es aquel que acompaña, que al de un catedrático que simplemente se para y expone lo que él sabe. Porque entendemos que el poder, en ese caso, solamente queda en el que está parado adelante, y el poder tiene que ser traspasado, y el incentivo tiene que ser puesto dentro del ser humano para que se lo pueda llevar. Hasta marzo de este año, estamos hablando del año pasado, es esta nota, el 70% de los profesores de Helsinki habían ya sido entrenados en la aplicación del nuevo método como coaches. Fíjense, un país que está a la avanzada sigue diseñando futuro. Por eso, líderes, ¿cómo va el pasado a determinar nuestro futuro? No, señor, es al revés. Es venir desde allá y traer ese futuro al presente para poder empezar
a cambiar el presente, primero se debe cambiar el futuro. Y justamente tomamos en cuenta el pasado, aprendemos de él, pero no dejamos que nuestro pasado nos determine. Casualmente hoy, en la mayoría de las personas en el mundo, es todo lo contrario. La gente hace más de lo que ya sabe y suele ir a la historia para avanzar hacia adelante. ¿Qué pasaría si en Argentina, en México o en Perú, para poner un ejemplo, les dijésemos a los profesores que se tienen que convertir en coaches profesionales? ¿Estarían dispuestos o harían paros, manifestaciones, marchas, huelgas? Martín pregunta cuál es la diferencia entre un mentor y un coach. Gracias, Martín. Un mentor es un experto, es alguien que ya transitó un determinado camino y te va a decir lo que tú debes hacer y por dónde y cómo. Un coach simplemente te va a preguntar dónde tú quieres llegar y por medio de preguntas poderosas va a buscar mover tus paradigmas, que tú te puedas observar, darte cuenta de la cultura que te usa, cómo tú interpretas, y te va a acompañar para que tú mismo elijas por dónde ir y descubras las respuestas. No te las va a dar, el mentor te va a dar porque es justamente un experto. En cambio un coach, una persona que simplemente te va a acompañar y no tiene en ninguna de las disciplinas que tú pidas coaching. Silvia dice que harían paros, en México al menos, seguramente. Yo soy de Argentina, creo que no todos, pero muchos moverían paros. Flor Rojas habla del counseling. El counseling, lógicamente, la misma raíz de la palabra lo dice, es un consejero. Una persona que va a dar consejos, va a aconsejar, va a hacer un trabajo, no digo de psicólogo, pero tiene cierto sesgo. En cambio, el coaching ontológico viene del futuro, tiene que diseñar escenarios, inventar posibilidades, cambiar paradigmas, cambiar interpretaciones, no tiene que ver con las otras disciplinas. Gracias por los que están ahí participando. Gracias, Mustafa, también. Entonces, permítanme hacer una pequeña reflexión en relación al sistema educativo y me gustaría que juntos participemos en esta interpretación. ¿Qué es lo que se enseña hoy en la universidad? Y entonces pregunto a ustedes que son líderes, si en la universidad, en las escuelas, se enseña disciplina, porque creo que podríamos llegar entre todos a entender que para lograr un triunfo y un éxito en la vida, por supuesto que hay que ser disciplinado, ni hablar que un profesional entrena 4 horas al día. Si en las universidades, en algunas quizás sí ya, pero ¿qué pasa en los colegios y en la secundaria? Hay una carrera, una materia que se llama liderazgo. ¿O en qué universidad o escuela, institución secundaria entrenan las competencias blandas? La gestión de la emocionalidad, de la corporalidad, el escuchar, por ejemplo, el hablar de manera asertiva, el tener las competencias conversacionales, esto de la escucha, la compasión, la misericordia, la empatía. Entonces, yo pregunto, 7 años o más en algunas carreras, porque hay posgrados y maestrías, ¿estudiando qué? ¿Solamente la parte técnica? ¿No hay hoy trabajo sobre competencias blandas? El mundo en 7 años, ¿cuántas veces cambia a la hora de salir? ¿Estoy preparado para hacerme cargo de un mundo que hoy es cambiante, líquido e incierto e inseguro? No decimos que estudiar no es algo importante, lo que decimos es, ¿se precisarán 7 años? ¿Desde dónde se dice 6-7 años? ¿Qué materias? ¿De dónde vienen esas? Se mira el ombligo, que vive movido por el ego, que le quiere ganar al otro haciéndolo perder, que compite en vez de cooperar. Este tipo de individuos, ¿qué contexto y qué mundo y qué familia van a construir? Perfecto, gracias participando y felicitaciones a las instituciones. Todo adelante, procesos transformativos. Ahora, no podemos dar lo que no tenemos y mucho menos lo que no somos. Entonces yo para generar líderes tengo que ser líder, porque nosotros podemos enseñar lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Genial que haya instituciones que ya estén hoy llevando la ontología, el coaching ontológico y otras disciplinas a diferentes organizaciones. Pero hablemos de la masa mundial en general, porque entendemos que está habiendo cambio, pero ¿saben cuál es el problema? Que para que se produzca un cambio transformacional, estadísticamente se precisan 15 años de formación educativa, desde que un niño empieza hoy en la guardería, en el jardín y termina en la universidad. Entonces hoy vivimos el mundo que hemos creado, dado la educación y el contexto y los valores
que han gobernado y han regido este mundo. Entonces, está genial que diseñemos ahora futuro y haciéndonos cargo que es un proceso, que no es algo mágico. Gracias a los que siguen participando. Y en relación a esto, ya pasemos ahora a que ya tenemos coaches, ya tenemos docentes, profesores certificados con competencias blandas, con una manera de ser ensanchada, que no buscan controlar, manipular, ni andar juzgando o etiquetando a los alumnos, o trabajando simplemente porque necesitan pagar, sino porque realmente lo hacen de vocación y son personas que están paradas en el servicio y también son rigurosos académicamente. Preguntamos, dos personas en una capacitación, online o presencial, escuchan la misma información, el mismo profesor, el mismo docente, el mismo coach. Uno triunfa, el otro no triunfa. ¿Por qué? ¿Qué hay en el fondo del alumno, del estudiante, del individuo, del sujeto? ¿Habrá un miedo a triunfar, o a tener fama, o a tener dinero? ¿Qué paradigma lo tiene a él? Una persona que se pobretea a sí mismo, que cree que el dinero, por ejemplo, es malo, o que todos los que son ricos son corruptos. En un programa mental de ese estilo, ¿cuánto dinero le va a llegar o cuánto tiempo le va a durar el dinero en sus manos? Disculpen que no puedo mover ya más el sonido porque escuchan bien y quizá otros no tan. Ahora sí del micrófono, espero que ahí me escuchen mejor. Entonces, lo que nos queremos ahora ya meter es en el modelo mental de la persona que está estudiando y que se está entrenando. ¿Cómo está escuchando? ¿Desde dónde está escuchando? ¿Cuáles son sus paradigmas? ¿Cuáles son sus modelos mentales? ¿Cuáles son sus compromisos? ¿Qué juegos está jugando en la vida? ¿Está jugando el juego de la comodidad, del conformismo, el juego de la víctima, el juego del dinero, el juego del poder, el juego del control? ¿Desde dónde se mueve? Porque entonces, si el sujeto no transforma y no se abre al aprendizaje, ¿cuánta capacidad va a tener para poder incorporar independientemente del maestro que aparezca? Estamos en Semana Santa y permítanme traer un simple ejemplo. El mismo Jesús dijo que él no pudo hacer milagros en su misma tierra donde había nacido por la incredulidad de la gente. Y siendo quien era y teniendo el poder que tenía, hay algo del otro lado que impide, que limita, que vacía, que bloquea. ¿Cuánto modelo mental bloqueador, emoción bloqueadora, cuánto paradigma habrá en nuestro corazón de creencia que nos puede estar faltando para que alguien con tremenda manera de ser o poder ni siquiera pueda intervenir? ¿Cuán importante, líderes, entonces, es la conversación interna, la creencia que nosotros tenemos sobre nosotros mismos y sobre el futuro? Algunos millonarios sin títulos, maestría o carreras, y que los dejan ir a dar alguna conferencia, pero por ejemplo, dado cómo es el mundo hoy y de dónde viene, estas universidades, al menos como parte de los docentes. Un Amancio Ortega, dueño de Zara, que fue dueño de Zara en España, se hizo multimillonario, 55.000. No abuses. Al menos aprendí a ser feliz con lo que tenés, con lo que hay. Y luego busquemos la prosperidad. O si querés empezar al revés, aunque recomendamos primero trabajar adentro y luego afuera, porque entendemos que como es adentro, es afuera. La misma escritura, Proverbios, que es pura sabiduría, escritos por el rey Salomón, el hombre más rico y más sabio de la historia, dice que tal es el pensamiento en su corazón, así es él. Entonces podríamos decir que somos de acuerdo a cómo pensamos y cómo conversamos, porque además entendemos por medio del coaching ontológico y también las neurociencias que nuestros pensamientos y conversaciones disparan emocionalidades. Por eso así nos sentimos, por ende ese estado anímico predispone ciertas acciones, por eso también hacemos y por eso lógicamente logramos. ¿Cuál importante entonces es poder gestionar nuestra emocionalidad? Entendemos también, por lo último que se sabe, en los últimos 10, 15 años, ha sido la década del cerebro. Entendemos que las emociones generan procesos químicos, que por ejemplo esos procesos químicos en los linfocitos hacen frente a unas bacterias que están amenazando nuestro cuerpo. Qué importante a ese linfocito pegarle el entusiasmo en vez de irle acompañado con un estado de ánimo de desánimo. Si tú te sientes mal, enojado, desanimado, ¿cómo crees que tu linfocito va a atacar a la bacteria? Si tú estás desanimado, posiblemente la bacteria dice, y esto es imposible a la bacteria.
con qué estado anímico por el mundo. Recuerden que Jesús decía, tu fe te ha sanado. ¿Cuánta fe, cuánto entusiasmo le estás poniendo? Entendemos que la actitud es como yo y tú nos paramos frente a una situación. No importa la situación, importa mi actitud frente a ella. Por eso el principio 90-10. 10% es lo que me pasa, 90% es como yo interpreto aquello que está pasando. Entonces, líderes, decimos, ahora nos toca a nosotros y ahora es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo. Entonces, entramos ahora sí en la segunda parte del aula de la mente de un ganador que habíamos trabajado la semana pasada. Y vamos a comenzar diciendo, porque vamos a hablar un poquito de la felicidad, que la gente feliz, primero que todo, hoy se sabe que vive más, así que no hay que ser muy inteligente. Nos conviene ser felices. La gente feliz gana más, así que nos conviene ser felices. Y la gente feliz se enferma menos, solamente por el estado mental y estado emocional interno. Recordemos que en el coaching hablamos de la confianza, y hablamos de la presencia como estados internos del ser que nos predisponen para poder observar. Importante salir del juicio y entrar en la observación. Ayer en los talleres que hacíamos más íntimos con los alumnos de coaching, hablábamos de esta diferencia entre vivir enjuiciando y poder observar cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo, cómo me estoy relacionando. ¿Cuál es la diferencia entre el juicio y la observación? Que la observación expande mi conciencia, me ayuda a observarme en qué tipo de observador estoy siendo, cómo estoy interpretando las cosas, bajar el sufrimiento, me permite disociar, separar, despegarme, alejarme, poder elegir. La misma Universidad de Harvard tiene una materia desde el año 2013, cómo ser feliz y automotivarse. No nos olvidemos, líderes, que hace 10 años atrás se reía mucha gente de los libros de autoayuda en el año 1995, en el año 2000. Decían que los libros de autoayuda era todo un blef, un bla bla, que no servían para nada. Hay estadísticas que hablan que los grandes líderes triunfadores han leído entre 500, 600, 700 libros, muchísimos de ellos que tienen que ver con el liderazgo, con aprender a gestionarnos, a observarnos. No pueden mejorar, líderes, nuestras circunstancias si no mejoramos nosotros primero. Primero debemos mejorar nosotros, porque como es adentro es afuera, como es abajo es arriba. Norma dice que, claro, se escondía porque se reían. Yo me recuerdo en el año 2000 viajar con libros muchas veces de inspiración, de liderazgo, llamados, etiquetados de autoayuda, y en los aviones algunos te miraban el título y hacían un comentario con el de al lado, como diciendo, mirá lo que está leyendo el otro. La pregunta es, ¿quién se baja mejor del avión? ¿Quién baja más nutrido del avión? En un mundo donde hoy, cuando estás contento, alegre y feliz, la gente se asusta. Hoy subís a un metro o a un ómnibus, te sentás al lado de una persona y le decís ¿qué tal? Buenos días, y la mujer agarra la cartera fuerte. Este es el mundo en el que vivimos, señores. La gente vive asustada, con pánico, con miedo, lleno de prejuicios. No hay encuentro, hay individualismo. Por supuesto que no podemos generalizar, pero estamos hablando de la mayoría y de la masa. Entonces, creemos que es necesario un liderazgo diferente. Vivimos hoy un cambio de época. Este cambio requiere de liderazgo porque a mayor cambio en el liderazgo, necesitamos tener conversaciones diferentes, encuentros diferentes, generar comunidades de aprendizaje. Entendemos que un mundo nuevo precisa de personas diferentes y personas nuevas. Hay que sostener y soportar los cambios profundos que hay y los que van a venir, que ni siquiera los podemos predecir, aunque algunos ya se empiezan a proyectar. También decimos que una organización que no satisface las necesidades de la gente lamentablemente desaparece, se paraliza, y hay que aprender a eludir el fracaso, inventar y ser una mejor oferta todos los días. También decimos que hoy ya no alcanza conformar equipos o formar líderes. Hoy precisamos construir equipos líderes. No es o formo equipo o formo líderes. Hoy necesitamos un equipo que lideren, que cooperen, no que compitan, no que luchen por espacios de control.
porque al escuchar nosotros estamos interpretando. Por eso en medio de la crisis hay gente que se asusta de los cambios y hay otros que se engrandecen en medio de la adversidad. Decíamos entonces que hay que aprender a salir del juicio a la observación, salirte de ti mismo y observar qué te está pasando a ti, qué estás pensando, qué estás sintiendo. Recuerden que los pensamientos disparan las emociones, o sea que detrás de todo estado de ánimo siempre hay una conversación. Por eso como coaches ontológicos buscamos cambiar la conversación, porque entendemos que al cambiar la conversación cambia el estado anímico y que esta manera de observarnos y de observar expande nuestra conciencia. Vamos a poner ahora en unos minutitos entonces algún ejemplo. Helen Keller, una periodista, le pregunta si había algo peor que no tener vista y ser ciega, y Helen Keller responde sí, tener vista y no tener visión. Tremenda mujer Helen Keller. Nos llegó el tiempo a nosotros de marcar la gran diferencia en un mundo golpeado, en un mundo desorientado, pero claro, tenés que tener claro quién sos y a dónde vas. Por eso decimos que el drama hoy no es la realidad, sino tu manera de ser que la está acompañando y que la está cada día de tu vida y que termina generando más de lo mismo. Por eso, líderes, decimos que ya no es suficiente, ya es suficiente y complejo. El mundo exterior ya está suficientemente complejo, el mundo exterior, como para que tú o yo y dos voces internas, una que es para el desánimo y otra que es para el triunfo. Y líderes, tú, yo, todos los que están conectados acá en la sala, se la voy a abrir para que vayan viendo las banderitas a la derecha de los diferentes países que están conectados a la derecha. Todos nosotros somos atacados y tentados por las mismas conversaciones, muchas veces de no posibilidad. Entonces, tenemos que aprender a vivir desde el ser y no tanto desde el ego, porque nuestro pensamiento es el que genera nuestro sentimiento. Y una persona que no ve las cosas fáciles e encima las ve difíciles y tiene el juicio, enjuicia sobre las dificultades, esa persona se va a sentir incapaz de poder intervenir en medio de la circunstancia, que no va a poder cambiar su futuro. Por eso, si yo quiero ser un hombre poderoso, una mujer poderosa, necesito primero serlo a nivel emocional, sentimiento, y también a nivel mental. Y a nivel mental existen estas conversaciones. Entonces, ¿cuál saber la que es del ego, o entre comillas la del desánimo, y cuál es, entre comillas, la que es del triunfo? Tiene que ver cómo te hace sentir. Cuando tú te estés sintiendo mal, te estés sintiendo frustrado, abatido, con las aguas del corazón intranquilas, con un vacío en el corazón, con inseguridad, estate por seguro que le estás dando poder y estás escuchando una conversación interna de desánimo. Esa es la conversación que tú tienes que dejar ir con una respiración profunda. Conectarte con tu pasión, con tu visión, con tu familia, con tus hijos, con un color azul porque te da más confianza, o con una buena música, o ponerte a caminar o a correr. Tenemos que aprender a gestionar, líderes, nuestras conversaciones, nuestras emociones y nuestros cuerpos, y conectarnos con la voz del triunfo, que nos dice que a pesar de todo, que necesitamos, hoy más que nunca, gestionar nuestras conversaciones internas. Porque estas conversaciones, cuando estamos teniendo la conversación del desánimo, que muchas veces viene influenciada por una voz interna, influenciada por el ego, cuando tú te estás sintiendo mal, deprimido, apático, decaído, frustrado, enojado, resentido, estate por seguro que estás escuchando la voz del desánimo. Cuando tú estás inspirado, conectado, apasionado y decidís seguir sembrando con gratitud y dar y poner una buena semilla y sonreír que a pesar de lo que hayan hecho, cuando tú te sientes de esa manera, seguramente porque estás escuchando la voz del triunfo. Necesitamos, líderes, vivir conectados con la voz interna del triunfo y aprender a gestionar y dejar ir con una respiración profunda la voz del desánimo, con una música, con un ejercicio, con una oración, con una meditación, hasta con un color, con una foto de tu familia. Tenemos que aprender a gestionar las conversaciones del cuerpo para no vivir atrapados en medio de ellos. Es importante, líderes, tener la gestión de estas tres competencias madres y entender que en los peores momentos de nuestras vidas, en el momento de mayor oscuridad de la noche,
a minutos está de que salga el sol y empiece a amanecer. Por eso en el coaching decimos que justo cuando el gusano creía que el mundo se le acababa, se transformó en mariposa. Qué importante es no dejarnos abatir por nuestras conversaciones e interpretaciones sobre la realidad, entendiendo que una cosa es lo que sucede y otra cosa es lo que yo estoy interpretando, y que el poder de la interpretación vive en mí y que yo me puedo apalancar incluso en medio de una tragedia. Por eso, permítame ahora sí, llegando en el final de esta aula, que pones, la que tienes ya la tienes, salvo que te hagas una cirugía y no va a cambiar mucho, pero la que pones depende de nosotros. Y acá permítanme, líderes, recomendarles que a pesar de todo sigamos con una sonrisa y sonriéndole a la adversidad y a las personas, incluso a las que agreden o las desconfiadas. Por eso las escrituras dicen que hay que amarnos porque se caen y sus bacterias terminan enferma 6 veces al año porque está enferma mental y emocionalmente. Número 2, usa tus conversaciones para apoyarte y no para anularte. Si dices que es muy difícil, también puede que te sientas incapaz. Tenemos que aprender, líderes, a apalancarnos en nuestras conversaciones internas. Nosotros nos creamos a nosotros. Perdón, estamos ahí. Vamos a la número 3. Recarga las pilas o puede que acabes en un cubo de la basura. Recuerden, líderes, que somos energía. Por eso regularla y evitar el estrés. Lo recomendado es dormir 7 a 8 horas. Si vas a levantarte a las 7, 7 y media, es bueno sobre las 12 de la noche ir desconectando y poderse relajar. Es importante el dormir, porque al otro día tenemos cada día una revancha, una batalla que librar desde la madre. Gracias para los que siguen participando. El secreto número 4 dice: inflúyete a ti mismo, positivamente construye con entusiasmo. Hoy vivimos en un mundo de apatía, de incertidumbre, de miedo, de inseguridad, de desconfianza. Necesitamos aprender a confiar, a avanzar en medio de la incertidumbre, a construir lazos. Aquel que esté entusiasmado es como que está en un plano más elevado. Recuerden que hay 3 estadios para un ser humano. El entusiasmo, que es el enteos, que es el más elevado. El inspirado, que es la inspiración, espíritu, de adentro hacia afuera. Y el tercero es el interés. La mayoría de las personas en este mundo, sobre esta tierra, se mueven por interés. El interés está conectado con lo material y con las necesidades. No tiene que ver con la pasión, no tiene que ver con la inspiración, no tiene que ver con el entusiasmo. Yo les invito a vivir en el estadio más elevado cada día de su vida. Flor está preguntando por el segundo, perdón, está ahí. Usa tus conversaciones para apoyarte y no para anularte. El tercero era recarga las pilas. El cuarto es inflúyete a ti mismo. El quinto dice: si lo puedes imaginar, significa que lo puedes crear. Siempre enfócate en lo que tienes y en lo que sí está funcionando. Es mucho mejor estar agradecidos y contentos por lo que está sucediendo, y hay que estar enojados por lo que debería estar pasando y no está ocurriendo. Si Dios nos dio la capacidad para imaginar algo, es porque al mismo tiempo tenemos la capacidad. Quizá hay que desarrollar las competencias y sostener en el tiempo para poderlo crear. Pero yo, para poder crear, tengo que primero creer. Y si estoy creyendo, entonces es porque lo puedo crear. Ya lo decía el mismo Henry Ford. El sexto dice: por la noche, elige qué te construye y qué te destruye. No quemes tus neuronas. Mensaje para los jóvenes. Cuidado con las descontroladas, cuidado con las drogas, cuidado con las compañías. Todas las noches nosotros nos creamos y nos reconstruimos o nos destruimos. Por eso es tan importante hasta la música que escuchamos,
los libros que leemos, los videos que miramos, las conversaciones que tenemos. Gracias por todo lo que están compartiendo. ¿Qué haces por las noches? Vamos al número 7. Último secreto para ser feliz. No hay libre felicidad sin los otros. Entonces decimos, sé generoso, comparte, quita cargas. ¿Qué tal si vas a trabajar este lunes con el foco de quitarle cargas y pesos a la gente? Sonreírle, darle un abrazo. Porque recordemos que la vida, líderes, es como una ecuación matemática. ¿A qué me refiero? Si tú en la vida le pones ego, le pones control, le pones miedo, y solamente buscas tu reconocimiento, el aplauso de la gente, ganarles y competir, siempre a la larga vas a obtener escasez de la gente. Si tú le pones generosidad, le pones amor, le pones gratitud, vas a obtener abundancia. Por eso decimos que la vida es una ecuación, y de ahí que nosotros vamos creando la felicidad o la infelicidad, como decíamos los otros días, porque la autogeneramos nosotros mismos. Entonces, atraes aquello que das. Recuerda que tus ingresos crecerán hasta donde tú crezcas como persona. ¿Qué patrón tienes grabado en tu subconsciente? Estadísticas dicen que en Latinoamérica el problema no es que somos pobres, sino que reina una mentalidad de pobreza. Miremos otras latitudes, países como Japón, que tienen en el suelo, pero que tienen en su cabeza. Por eso decimos que pensar en riqueza si quieres ser rico, y aprende a ser primero rico en actitud y rico también en actitud, y luego próspero en todas las áreas de tu vida. El problema no está en lo que ignoramos, sino en lo que creemos que sabemos bien, pero en realidad lo hemos aprendido y lo sabemos mal. Por eso necesitamos, líderes, desprendernos de algunos viejos modelos mentales, que muchos de ellos son genéticos, por eso repetimos ciertos hábitos, actitudes y comportamientos como mamá o papá, incluso en la relación de pareja, incluso en la relación de dinero, incluso en la relación de trabajo. Esos modelos familiares, culturales y sociales que vienen y nos programan para ser pobres. 1 de cada 130 personas en Latinoamérica es próspera, rica y feliz. Las herramientas que nos den los coaches, los mentores, nuestros maestros son muy importantes, pero más aún lo es que esas herramientas las tome un magnífico carpintero. Por eso, más allá de las competencias técnicas, acá la clave, líderes, está nuestra manera de ser, nuestra manera de relacionarnos, de pararnos frente a los demás. Porque en una misma cosa, como decimos, todas las herramientas a diferentes personas, uno triunfa y el otro fracasa. La diferencia no son las herramientas que nos den, que no estamos diciendo que es importante, pero acá lo poderoso, tu manera de estar, tu propósito, tus talentos que vas a... Por eso decimos que la falta de dinero nunca es el problema, solamente muestra un problema que hay en nuestro interior. Si yo quiero cambiar los frutos, primero debo cambiar las raíces. Si quiero cambiar lo visible, primero tengo que cambiar lo invisible, o sea, mi programa mental. Entonces, en el ejemplo que dice acá de la computadora en una impresora, lo compartía los otros días acá en México, si ustedes tuviesen una impresora ahora mismo al lado de su computador e imprimen una hoja y una palabra sale... Si tú no haces un cambio en el software, no en el hardware, en el software, en el programa mental, no va a aparecer abundancia porque en el fondo hay un paradigma arraigado de escasez. Entonces, lo de abajo crea lo que está arriba, lo de adentro crea lo que está afuera. Por eso hay que cambiar el mundo interior a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual, porque es esto, lo que cambiará, y además es lo que creó lo físico. La misma escritura, la misma Biblia dice que lo que se ve fue creado por lo que no se veía. Y aquel que creó lo que creó, lo creó desde el poder, desde su grandeza, desde el amor. Si yo quiero construir, necesito construir primero mentalmente, y acá lo tengo que hacer en un proceso. Líderes, no es una pastilla que te tomás, es una programación conversacional, emocional, relacional, espiritual. Si para ti ser rico significa ser cruel o deshonesto, nunca vas a ser rico, porque en el fondo papá y mamá quizá en la casa dijeron que los ricos, entre comillas, eran una mierda, y esa palabra me quedó grabada en lo profundo de mi autoestima. Entonces, si yo creo que el dinero es una mierda, ¿cuánto dinero voy a ganar?
¿Saliste a dar dinero? ¿Sos de los que puede salir a la calle a repartir un billete de 10, de 20 o de 100? ¿Cómo se relaciona la gente cuando le querés dar dinero? Pruébenlo. La gente se enoja. La gente se siente mal porque le regalás algo. Fíjense el paradigma, la gente no está acostumbrada a recibir. En realidad quiere quitar o pedir, pero cuando tiene que recibir no están abiertos para recibir. Entonces, entender el problema y asumir el problema. ¿Qué antecedentes hay en tu familia y pasado en relación con el dinero? ¿El dinero en algún momento te hizo daño en tu familia? Hubo historias de peleas por herencias, peleas por divorcio, se rompió la familia a nivel relacional por problemas de dinero, hubo sufrimiento por el dinero, sufrieron estafas. El dinero jode todo, lo usaste alguna vez en tu casa. Si crees que eso lo genera el dinero, entonces la pregunta es ¿cuánto dinero vas a poder generar? Recuerden que hay 3 etapas. Generar riqueza, poder retenerla y acumularla si quiero y elijo y la necesito porque el dinero es el rey. En el fondo, para poder comprar, intervenir o aprovechar oportunidades, necesitamos por momento sostener ese dinero para luego poderlo aprovechar o compartirlo y luego poder ser próspero en todas las áreas de nuestra vida y compartir. Pero lo más difícil es líderes. El 1, 2, 3, 4% del mundo, pero en Latinoamérica es muy pesado el paradigma de pobreza. Gracias, Janet y Jesús. Fíjense en el ejercicio que comparten ellos. Salieron a la calle a regalar dinero, a compartir dinero. Mucha gente lo toma como que fuese un mendigo. Entonces, mucha gente... vamos a comparar ahora al católico, en su mayoría, mucho en Latinoamérica, o a veces también, por supuesto, el cristiano, con el judío. El judío ya tenía grabado desde los momentos de las guerras mundiales y problemas que tuvieron ellos de invasión y de persecución, que el dinero compraba vidas. Ellos le compraban a los alemanes. Hay películas donde compraban con dinero o con cosas de mucho valor, compraban la vida de la gente. Entonces, ellos ya tienen grabado en su genética, el judío tiene grabado que el dinero es importante y que el dinero vale. En cambio, a nosotros nos han dicho que el dinero nos aleja del reino de Dios. Pero el problema no está en lo que dijo Jesús en relación al camello, en relación al rico y al reino de Dios. El problema está en la interpretación que tú, yo y todos hacemos en relación. Él dijo que es más difícil que un rico entre al reino de Dios que pasar un camello por la aguja, por el agujero de la aguja. Ahora, no está diciendo que pero cuando nos interpretan diferentes programas mentales, después nos preguntamos por qué las cuentas bancarias no están abultadas, o no tenemos la libertad para viajar por el mundo o ayudar a nuestros amigos cuando nos piden prestado. Entonces hay una parte que ya viene como grabada en la genética, que quizás hoy, esta noche, si tú quieres, puedes elegir empezar a borrar cierta información. ¿Y cómo la borramos? Primero que todo, reconociéndola, aceptándola y soltándola, reconociendo que tengo una mentalidad de pobre y que tengo que sí o sí hoy empezar a cambiar ese paradigma. Entonces, llegando al final, porque ya estamos pasados 5 minutos, decimos que el dinero no es una mierda, es lo que tú quieres. Jesús no condenó los bienes y el dinero, sino que condenó a aquellos que aman más a los bienes y al dinero que a las personas. Hoy hay gente en el mundo que ama el dinero y usa a las personas. Y la invitación es que amemos a las personas y usemos el dinero para bendecir, para poner la mejor semilla. En Latinoamérica ser ambicioso es algo negativo y está mal visto. En Estados Unidos ser ambicioso o ser un vendedor está bien visto. Pero en Latinoamérica el vendedor se acostumbró a mentir. Entonces, cuando te nombren millonario, ¿qué viene a tu cabeza? ¿Cuál es tu pensamiento? Entonces, líderes, cerrando, esta es la invitación, que hagamos una renovación, porque a mayor pensamientos negativos, mayor es la ansiedad, mayor va a ser la depresión, mayor va a ser la envidia, la hostilidad, y esto nos va a llevar por caminos oscuros, para hacer acuerdos deshonestos, o buscar atajos que la vida muchas veces... Y por el contrario, yo quiero que piensen, acepta la realidad como es, y hace que la vida
ejercita emociones placenteras, que en tu corazón continuamente esté repleto de agua, repleto de amor, repleto de compasión, repleto de misericordia, y dejemos de ser y de ser como muchos allá afuera que simplemente van al trabajo a hacer el cumplimiento. El otro día hablaba de la palabra cumplimiento, cumplo y luego miento. Señores, no vayamos a cumplir, vayamos con la verdad, vayamos y vayamos a hacer el extraordinario es aquel que siempre da un poco más de lo que los demás estén esperando o estén pidiendo. Amigos, líderes, gracias por estar aquí. Un abrazo grande a todos. Felices Pascuas, estamos en una fecha espectacular. Recuerden que Pascua es pasar por alto. ¿Y qué tal si pasamos por alto ofensas, situaciones, estafas, problemas, heridas, y nos encontramos y salimos a punto a sembrar esa semilla que entendemos que va a ser nuestra gran diferencia? Dios los bendiga a todos.